Congregación Mesiánica Sar Shalom y Ministerios Olivo Natural presentan Retornando a nuestras raíces. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Retornando a nuestras raíces. Qué lindo poder estar un domingo más con ustedes a través de las ondas de la radio de la 87.7 FM, que nos ha abierto las puertas, así como ustedes también lo han hecho desde cada uno de sus hogares. Gracias por permitirnos entrar de esta manera a su vida a través de estas enseñanzas de la palabra del Señor. Quería disculparme por siempre ser tan breve en la introducción y en el final, solamente es que queremos aprovechar el mejor tiempo posible para escuchar la palabra de Dios, que realmente eso es lo que nos llena y nos edifica, y realmente es el motivo central por el cual estamos todos aquí. Así que solamente quiero robarles unos segundos para recordarles el número de teléfono, es el 305-474-0649, repito, 305-474-0649. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Como siempre, y aunque es reiterado, Rabino, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicar este tiempo para enseñarnos, porque en realidad también al estar aquí yo aprendo cada domingo un poco más de la palabra del Señor. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes por siempre abrirnos las puertas de todo del programa, a la gente que nos escucha. Y quiero aprovechar para saludar en Venezuela, pues sabemos que nos están escuchando allá, a nuestro amigo Eberto, en la ciudad de Santa Bárbara del Zulia, que es bien al sur del estado Zulia, y él pues está ahí escuchando nuestras enseñanzas por Facebook y está muy contento, y lo quiero saludar desde aquí, desde Miami. Ok, bueno, fuerte abrazo también de aquí de parte de todo el staff. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de hoy, y este tema es bien interesante de acuerdo a lo que usted me estaba diciendo, porque es algo que nos puede servir a todos, incluyendo a mí también, y es cómo se estudia realmente la palabra de Dios. Una cosa que me preocupa como maestro, como rabino, es cuando al individuo le podemos dar una herramienta tan valiosa como las Sagradas Escrituras y el peligro que puede conllevar a no estar versado o preparado para utilizar esta herramienta. Claro. De una manera muy jocosa, el mejor ejemplo que yo he podido utilizar es que la Biblia puede convertirse para bien o para mal, de acuerdo al uso que yo le dé. Claro, sí. Y el mejor ejemplo que yo he utilizado para ponerlo en una forma más real es que si alguien va a utilizar un revólver y no lo sabe utilizar, lo más seguro es que va a terminar hiriendo o matando a alguien, porque la persona no sabe cómo manejar el arma. No sabe si está armado o desarmada, si está con quitarle los seguros y toda esta cuestión. O como meter un mono en un ascensor lleno de gente con un revólver. Sí. Lo más seguro es que va a matar a alguien allí. Sí. Entonces las escrituras, lo digo de esta manera, lo voy a decir ahora un poco más bíblico. El apóstol Pablo, Rab Shaul, dijo, las escrituras... procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si Pablo dice que usa bien la palabra de verdad, implica que esa palabra de verdad se puede usar mal, porque nos está recomendando que la usemos bien. Ahí es donde me quiero centrar. La gente, cuando va a las escrituras, tradicionalmente en el mundo occidental, acá donde nosotros vivimos, que la gran mayoría de la gente nacida aquí en América o en Latinoamérica tiene un acceso a este hermoso libro, que es un libro que está lleno de gran conocimiento y sabiduría a través de los siglos, y ha podido transformar y cambiar vidas a través de la historia. Sin embargo, cuando yo no conozco ciertos principios básicos a la hora de leer las escrituras, puedo cometer muchos errores involuntarios. No los hacemos con maldad, sino que los hacemos porque desconocemos ciertos principios de las escrituras. Entonces se ha creado esta norma desde las plataformas de las congregaciones de hablar
sacar un versículo de la Biblia, sacarlo del contexto y aplicarlo a la necesidad de hoy. ¿Está mal hacer eso? No, está correcto. O sea, hay que ayudar a la gente a adaptar la problemática antigua a la problemática moderna, claro, y sacarle provecho. Pero un ejemplo de cuando nosotros leemos mal las escrituras, ¿verdad? Tenemos que partir, por ejemplo, como Mateo capítulo 5. Te voy a poner un ejemplo para que la gente nos pueda comprender un poco mejor lo que yo estoy diciendo. Claro. Capítulo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Si tú miras en el subtítulo que tiene arriba, no sé si tu Biblia tiene un subtítulo. Sí. ¿Cuál es el subtítulo que dice allí? El sermón del monte, las bienaventuranzas. Ok, entonces todo el mundo que está relacionado con el capítulo 5 de Mateo sabe que el capítulo 5 está hablando sobre la bienaventuranza en el sermón del monte. Claro, claro. Por eso te mandé a leer el versículo 1 que dice, y viendo la multitud subió al monte y se sentó y vinieron a él sus discípulos. Y abriéndole las bocas les enseñaba diciendo, y le empieza a enseñar. Claro. Entonces la pregunta es, ¿dónde termina el sermón del monte? Entonces tradicionalmente la gente va al versículo 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, o sea, va toda la secuencia hasta que llega al 12. Guardaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, la gente, porque en el versículo 13 debe de haber otro subtítulo. Claro, la sal de la tierra. Entonces se supone que solamente el sermón del monte empezó en el capítulo 5, versículo 1 y terminó en el versículo 12. ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que tradicionalmente vemos. Pero aquí hay una palabra clave. Cuando yo voy a estudiar la Biblia, dice, viendo la multitud, subió al monte. Entonces, en algún momento, si subió, en algún momento tuvo que haber bajado. Claro. ¿Verdad? ¿Dónde baja? ¿Cuándo Yeshua baja del monte? Quiero que vayas al capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Entonces, ¿por qué le seguía mucha gente? Porque el capítulo 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriéndole la boca les enseñaba diciendo, ¿a quién le enseñaba? A la multitud que estaba allí, que lo venía siguiendo, y a sus discípulos. ¿Cuándo termina el relato del sermón del monte? No termina en el versículo 12. Sí. Quien da la impresión que termina el versículo 12 es el subtítulo que no está en los originales, que no está en el griego, sino que la casa editorial que hizo Reina Valera le hizo unos subtitulitos y dividió la narrativa. Pero todo lo que está en el capítulo 5, todo lo que está en el capítulo 6, todo lo que está en el capítulo 7, hasta el capítulo 8, versículo 1, es el sermón del monte. Entonces, vas a poder entender una cantidad de cosas que Yeshua está hablando en el sermón del monte y no son las únicas bienaventuranzas que están allí. Es más, cuando te ponen el sermón de las bienaventuranzas, te mandan un mensaje subliminal. Y en ese mensaje subliminal es porque dice bienaventurado, 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 bienaventurado. ¿Ves? Pero todo lo demás, o sea, dice, como vosotros sois bienaventurados, te dice el versículo 7, vosotros sois la sal de la tierra. Como vosotros sois bienaventurados, vosotros sois la luz del mundo. Entonces viene todo el proceso de las enseñanzas que Yeshua está hablando en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7, ¿verdad? Son 3 capítulos de narrativa y no termina. Entonces, esa es la manera de estudiar la Biblia. No de agarrar un versículo y decir, bueno, porque aquí la Biblia dice en Romanos la ley ya fue abolida. O te dice, no, nadie puede juzgar por lo que como. Hay gente que sacan hasta una frase de un versículo y con eso hacen una teología. Sí, yo he visto versículos divididos con A y con B. Con A y B. Entonces la gente te dice, no, nadie me juzgue, porque Pablo dice, nadie juzgue en comida. Pero es que eso no es un versículo. Eso es una frase que está en un contexto, ¿verdad? Porque si nadie te puede juzgar por lo que come, también después de esa palabrita, Pablo también dice, y nadie juzgue por lo que bebas. Entonces, si tú te puedes comer todo lo que tú quieras, yo me puedo tomar todo lo que yo quiero. Entonces, no podemos interpretar la Biblia así porque estamos trazando mal las escrituras. Y al estar trazando mal las escrituras, cometemos ese error. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4, la gente agarra solamente ese versículo y lo lee. Versículo 9, perdón. Capítulo 10, versículo 9 en adelante. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es Hechos capítulo
Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 9 en adelante. ¿Quiere que lo siga leyendo? Sí, siga leyendo, por favor. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y si usted sigue leyendo el relato, ¿verdad? Que no, ya estábamos violando el mismo principio que estábamos diciendo aquí, de que no era Romanos capítulo 10, era Hechos capítulo 10. Capítulo 10. Si usted sigue hablando del relato, es un relato muy conocido. Es un relato donde Pedro tiene una visión, donde el Eterno le muestra un lienzo con unos animales inmundos. Pedro ya era creyente. Pedro ya había creído que Yeshua era el Mesías, fue testigo de la resurrección, lo vio cuando ascendió a los cielos. Sin embargo, Pedro no comía ciertos animales basados en lo que la Torah decía. Claro. Y oyó la voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro, la respuesta de Pedro fue decir: no. Él no dijo, no, él dijo, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y esta experiencia Pedro la tuvo 3 veces continua. Y después que esas 3 veces que le mandaron a matar y a comer, el lienzo se fue. Entonces la gente dice: ve, el Eterno le dijo a Pedro: mata y come, yo puedo comer lo que yo quiera. Claro, si yo saco esos 3 versículos, 4 versículos y los saco del contexto narrativo del libro de los Hechos, puedo llegar a esa conclusión. Claro. Pero cuando yo sigo leyendo, porque la historia no se queda allí. No, claro. Cuando yo sigo leyendo ahí dice que Pedro se quedó pensando en qué sería la visión. O sea que Pedro no entendió que había que matar y comer. Claro. No pensó literalmente porque eran las 12 del mediodía. Claro. Y como estaban preparando comida, Pedro fue a la azotea a orar. Estaba en la ciudad de Jaffa, lo que se conocemos en español como Jope. Y cuando Pedro terminó la visión, Pedro no entendió, se quedó y dice: ¿y qué significaría esto? Y de pronto llegaron los 3 personas que había mandado Cornelio, el centurión romano. Claro. Y cuando Pedro bajó, el Espíritu le dice a Pedro: Pedro, no rehúse de ir con ellos. Ve. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que hablarle a Pedro y decirle que vaya? Porque los que habían llegado eran gentiles. Claro. Y Pedro a lo mejor iba a decir: no, yo no voy con gentiles. Cuando Pedro oye la voz del Ruach, que le dice que vaya, Pedro va con ellos. Y llega a la casa de Cornelio. Y cuando entra a la casa de Cornelio, Pedro dice: ustedes saben cuán abominable, cuán desagradable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que lo que él limpió, no llamé yo inmundo y común. Entonces, ¿cuál es el propósito de la visión que Pedro tuvo? No fue matar, comer animales que la Torah prohibía, sino que habían los gentiles, que había que traerlos, ¿verdad? Y que Dios los había limpiado, porque dice el relato posterior en el capítulo 10, al final dice que Cornelio era un hombre justo, que aunque era gentil, era un hombre justo. Entonces no está hablando, cuando yo saco un versículo y lo saco del contexto y no termino las narrativas y no termino las lecturas completas, dónde empieza y dónde terminan, llego a cometer esos errores doctrinales que a la larga no afectan nuestra salvación, pero sí nos afectan en nuestra conducta, en nuestra relación con Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo, segunda carta de Rab Shaul a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales... allí. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. O sea, ¿qué sagradas escrituras? Porque Pablo apenas le estaba escribiendo la carta. Claro. O sea, no podían ser las cartas de él porque apenas le estaba escribiendo la carta. Sí. No las, o sea, cuando esa carta le llegó a Timoteo, Timoteo fue que la leyó. Claro. Pero anteriormente esa carta no estaba. Ni la de él, ni la de Pedro, ni la de Santiago, ni la de Juan, ni la de Lucas, ni la de Hechos, ni la de Santiago, que fue la primera carta que se escribió, ni mucho menos Apocalipsis, porque Apocalipsis se escribió 20 años después de la última carta. Ya Timoteo ya había sido instruido de qué escritura está hablando. Entonces seguimos leyendo. Repito: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo comentábamos la semana pasada. La gente, cuando habla de las sagradas escrituras, la gente de una manera muy general asocia a toda la Biblia que tenemos hoy. Claro. Pero cuando nosotros hablamos del canon nuevo testamentario, tenemos que entender, y eso es historia, cualquier persona puede ir a una enciclopedia y buscarlo a cualquier lugar. El canon nuevo testamentario se codificó en el siglo IV. Sí. O sea, la iglesia imperial
fue la que buscaron los documentos, los escritos y establecieron bajo unas pautas muy rigurosas, establecer cuáles eran los libros que iban a formar parte del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, como le querramos llamar en español. Ahora, es interesante porque cuando yo entiendo eso, entonces puedo entender que cuando aquí, si el canon nuevo testamentario fue establecido 400 años después de Yeshua, cuando Pablo le está dando el consejo a Timoteo, no puede estar hablando del canon nuevo testamentario. Exacto. Tiene que estar hablando de las Sagradas Escrituras, que era la expresión que se usaba en su tiempo, a lo que hoy en el judaísmo llamaríamos Tanaj. El Tanaj. O lo que el mundo occidental llama el Antiguo Testamento. Sí. ¿No? Entonces, tenemos que entender que a la hora de leer, cuando Yeshua dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece, no podía estar hablando de las cartas de Pablo si ni siquiera había llegado, ni Pedro había escrito. Las cartas se empezaron a escribir 40, 60 años después de Yeshua. Exacto. Cuando Yeshua dijo que escudriñábamos las Escrituras, no estaba hablando de Apocalipsis, no estaba hablando de Pablo, no estaba hablando de Juan, no estaba hablando ni de Mateo. Estaba hablando de la Torá, los escritos y los profetas, o la ley, los libros históricos y los libros proféticos. Entonces, esa es la manera correcta de aprender Torah, de estudiar la Biblia. Cuando yo voy a estudiar la Biblia, tengo que a partir de un principio aprender a respetar la inspiración de quien es, del escritor. Del autor. Tenemos que respetar esa inspiración. ¿Quién inspiró el libro? El Eterno. Amén. Dios, el Supremo, el Altísimo, el Elión, Hashem, como le querramos llamar. Él fue el que inspiró el libro. Ahora, ¿a quién inspiró? Inspiró a un hombre para que lo escribiera. Entonces yo no puedo decir lo que a mí me parece. Claro. Yo tengo que respetar la inspiración y el hombre que Dios usó para escribir. Entonces yo tengo que interpretar correctamente la inspiración que Dios le dio a Pablo, que escribió a Pablo, a Pedro, a cualquiera de los escritores, a Isaías, a cualquiera. Lo que ellos quisieron decir y no lo que a mí me revelaron. Claro. Porque ahora estamos con el cuento de que Dios me reveló a mí otra cosa que no es lo que le reveló a Pablo. Claro. O le reveló a Pedro. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La mejor manera de estudiar la Biblia es como cuando nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, que dice que Yeshua, en el capítulo 23, Yeshua entró al templo en el capítulo 21 y en el capítulo 23 salió del templo. Entonces tengo que aprender a tener esa narrativa del capítulo 21 al capítulo 23. Todos esos 3 capítulos lo dijo dentro del contexto que Yeshua estaba en el templo. Claro. Y cuando yo empiezo a entender, está en el templo, aunque estoy en el capítulo 22, todavía estaba en el templo. Y aun cuando llegue saliendo desde el 23, es que salió del templo. Todo eso tengo que aprenderlo a captar para poder entender mejor lo que Yeshua estaba diciendo. Entonces, quiero resumírtelo así. A la hora de estudiar las Escrituras, no puedo pensar ni interpretar como venezolano. Tengo que interpretar como judío, porque los escritores fueron judíos. Claro. Tengo que respetar la inspiración de Dios sobre la vida del autor, porque él fue el que fue inspirado, en este caso los autores del primer pacto o del nuevo pacto. Segundo, tengo que respetar el texto y el contexto. No puedo separar un versículo de su contexto y hacer una teología, ni una doctrina, ni una escuela con ello. No está permitido bajo las enseñanzas de la teología ni la interpretación rabínica. Entonces tenemos que respetar esos principios. Cuando respetamos ese principio, vamos a sacarle mejor provecho a las Escrituras y vamos a dejar de estar parafraseando o haciendo aplicaciones cuando hay verdades más serias que tenemos que recuperar. Cierto. Muchas gracias, Rabino, por este tiempo. Seguro que hay mucho más, como siempre, para poder explicar mucho mejor esto, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Gracias por esto. Shalom. Y sí, amigos, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Esto es todo por hoy. Pero recuerde que ante cualquier duda, cualquier consulta que usted tenga acerca de este tema que se tocó hoy o de los temas anteriores, usted puede comunicarse con el Rabino William Ferrer directamente al 305-474-0649. Repito, 305-474-0649. Recordarles también que este programa ha sido auspiciado por la Congregación Mesiánica Sar Shalom, que se encuentra ubicada en el 618 West 28 Street de la ciudad de Hialeah, y sus días de reunión son los sábados a las 11 de la mañana con su servicio de Torah. Están todos cordialmente invitados para tener fiesta sábado tras sábado delante de la presencia de nuestro Dios. Un fuerte abrazo para todos los hermanos de la Congregación Mesiánica Sar Shalom. Y ahora sí nos despedimos hasta el próximo domingo, desde aquí, desde la 87.7 FM, donde estaremos juntos retornando a nuestras raíces. Yabu Tov, feliz semana para todos. Shalom.